Este lunes se retoma, decíamos, la actividad en las escuelas, vuelve a trabajar con normalidad la justicia. Esperamos también que se retome la actividad en la legislatura, que también se tomó su descanso. Vacaciones de campaña, porque seguían algunos, ¿no? Algunos sí, algunos sí, algunos están de campaña. otros se fueron a su casa. Uh-huh. Retoma casi toda esta actividad, vuelve a la normalidad después de este receso. Y también se vuelve a hablar del decreto. Se ha hablado muchísimo de cuándo sale el nuevo decreto del Poder Ejecutivo sobre el tema de las distancias para las fumigaciones. Después del fallo de octubre del año pasado del juez Oscar Benedetto, hubo una seguidilla de presentaciones. Hubo un decreto que fue declarado inconstitucional por la justicia. El decreto salió, decreto 4407 de diciembre del año pasado. El gobierno apeló la resolución de la justicia, fue a la corte. Mientras tanto, se vino a rediscutir este tema y elaborar un decreto. Ese decreto se viene anunciando hace por lo menos un mes, que ya sale. El fiscal de Estado dice que ya lo tiene preparado y que solamente falta la firma del gobernador. Hasta esta semana se dijo que ya el gobernador lo tenía en sus manos. Ahora se dice que no, que la semana que viene el gobernador lo va a firmar, si es que lo ve y está de acuerdo, ¿no? En medio había un ultimátum de los productores, 10 días. Esos 10 días pasó hace 2 meses más o menos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelve esta historia? ¿Cómo se sale de este atolladero entre posturas tan encontradas? Vamos a ver si nos ayuda a pensar y a aclarar este panorama Raúl Bocó, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, una de las entidades que viene batallando y viene planteando sus diferencias respecto de los fallos judiciales. ¿Cómo le va, Raúl? Buenas tardes, de la Radio Pública de Paraná, lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, escuchando atentamente la introducción y es tal cual. Si vos te pones a pensar todos esos idas y venidas judiciales, la verdad que digamos, un productor, decreto va, decreto viene, amparo, tenés que estar súper informado de cómo está la situación para poder tomar una decisión productiva. Y la verdad que lo que está faltando acá es sentido común, me parece. Nosotros estamos a la espera, las últimas noticias son esas, como ustedes bien lo decían, que en estos días el fiscal de Estado se lo envió al ministro de Economía y él se lo pasó al gobernador para que lo evalúe y lo firme. Lo que pasa es que los tiempos que se toma el gobierno en decidir estas cosas son muy largos, porque como bien ustedes decían, van pasando los meses. El 4407 estuvimos en unos dimes y diretes, que sí, que sale, que mañana, que la semana próxima que lo tiene el gobernador, que hoy no porque está en Buenos Aires, que mañana no porque... Bueno, así pasaron montones de días y en esos días que pasan los productores pierden oportunidades de hacer trabajos, de sembrar, de hacer cultivos, en fin, de hacer producir esos terrenos que están afectados por esta medida judicial. Ahora, Raúl, ¿verdaderamente la gente está en stand-by con sus actividades en el campo o se sigue trabajando mientras el Estado no resuelve de qué forma se actúa? Mirá, si alguien trabaja o hace las cosas, lo está haciendo transgrediendo los fallos judiciales. O sea que los productores con los cuales nosotros representamos y defendemos a los productores que hacen bien las cosas, y esos productores no están pudiendo hacer ningún trabajo. ¿Y eso qué significa? Significa que estos campos, esos lotes están llenos de maleza, que no se han podido sembrar. Por ejemplo, la época de la siembra de trigo se está terminando. En estos días se está cerrando la campaña de siembra de trigo. Se les pasó. Si alguno de los productores que tenían intenciones de sembrar trigo en alguno de los terrenos de los campos afectados por esta medida, no lo pudo hacer, se le pasó. Tiene que esperar a la próxima campaña, o tiene que esperar 3 o 4 meses para hacer una cosecha gruesa. Y mientras tanto hay que seguir viviendo, hay que seguir pagando impuestos, la gente vive de su trabajo. Estamos hablando de, en su gran mayoría, pequeños y medianos productores que en muchos casos toda su superficie está afectada por esta medida
y realmente está en una situación complicadísima de angustia financiera, ¿viste? Porque tienen que seguir viviendo. Productores que han tenido que dejar de ordeñar vacas porque no tenían comida para darle, no tenían pasto, no pudieron hacer reservas. ¿Y eso qué estás produciendo? Eso produce una impaciencia en la gente que es lógica, ¿viste? Nosotros desde la dirigencia, digamos, estamos permanentemente en contacto con las autoridades, tratando de hacerles entender que tienen que acelerar los tiempos, que se necesita con urgencia que salga este decreto, la medida que fuera. En este caso, el gobierno parece que decidió hacerlo vía de un decreto. Bueno, lo que hiciera falta para destrabar esta situación, que lo hicieran. En su momento entendíamos que, según nos habían dicho, la intención de este decreto es hacerlo con toda la argumentación técnica, probatoria, que justifique y que deje, digamos, que no deje ningún resquicio de duda y que tranquilice a todos los sectores. Y bueno, Raúl, eso les llevaba tiempo porque habían pedido informes a muchos organismos oficiales, provinciales y nacionales. Bueno, y que eso había significado una cierta demora. Esos informes ya los tienen. Bueno, el fiscal de Estado lo elaboró. Yo creo que ahora el gobernador no puede tomarse tanto tiempo para decidir si lo firma o no lo firma este decreto, ¿no es cierto? El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signe, adelantó algo de lo que lo que va a plantear en el decreto, que es, por ejemplo, plantear una zona de amortiguación y una zona más de exclusión cerca de las escuelas rurales para poder fumigar. No sé si escuchó ese planteo y qué le parece ese anticipo que dio el fiscal de Estado. Bueno, yo eso lo vi por noticias periodísticas y la verdad me parece bien. Eso está tomado, se me ocurre, porque eso estaba incluido en el proyecto de ley de fitosanitarios que aprobó senadores el año pasado y que después los diputados no lo aprobaron. Y consideraba eso de las zonas de amortiguamiento y consideraba ese proyecto de ley para distintas grados de toxicidad, digamos, para cada producto hacía una escala distinta, un tratamiento distinto, digamos. Y por lo que yo leí del proyecto del fiscal Rodríguez Signe, pareciera como que esa idea la ha tomado, no sé si de ahí, de ese proyecto de ley, o por iniciativa propia, pero nosotros lo consideramos una opción interesante ya en el proyecto de ley, así que me parece bien eso. Raúl, sí. En mayo, cuando se movilizaron al Palacio de Tribunales, algunos productores plantearon, bueno, somos los afectados por estas resoluciones judiciales que nos reduzcan algunos impuestos. ¿Tuvieron alguna respuesta sobre si llevaron al ministro de Economía o alguien? Ninguna. Nosotros de FARER, la entidad nuestra, le mandó al ministro Balay en octubre del año pasado una nota pidiéndole que los inmuebles rurales afectados por las partidas que estuvieran incluidas, afectadas por esta medida, hasta tanto se resolviera el tema y pudieran volver a trabajar con normalidad, no se les cobrara el impuesto inmobiliario, pero ni siquiera nos contestó el ministro. No, ellos hasta ahora siguen pagando, y si pagan vencido con las mismas multas e intereses que cualquiera. Sí. ¿No imaginan que después que salga este nuevo decreto haya una contraofensiva de las organizaciones ambientalistas y de AGMER, que fueron los que promovieron el amparo ambiental, al no estar de acuerdo con este nuevo decreto? ¿O este nuevo decreto tiene todos los elementos legales como para rechazar esos planteos? No lo sé, pero ya, lo veremos cuando conozcamos el decreto. Yo espero que sea un decreto de consenso, que sea un documento de consenso, que obviamente que va a contemplar todo lo que en los fallos judiciales se argumentó y que lo van a tener en cuenta, pero lo que yo espero, supongo que lo que va a traer esto es
un paño de sentido común y de poder volver a la normalidad. Hay otras provincias que han tenido estos conflictos, inclusive antes que nosotros, Córdoba, Santa Fe, lo han ido resolviendo entre los distintos actores de la sociedad, con diálogo, pero también con una decisión firme de los gobiernos. Hace poco la ministra de Santa Fe, o sea, nosotros integramos la región centro, las provincias que nos acompañan, Santa Fe y Córdoba, este tema lo vienen caminando hace tiempo y ellos están trabajando, siguen, inclusive están muy avanzados en el tema de promover las buenas prácticas agrícolas, con estímulos hasta impositivos. Bueno, yo creo que hay muchísimo para hacer. El decreto será una primera, este tema no va a quedar concluido con un decreto, seguramente a todos nos va a parecer que no nos conforma el 100%, pero bueno, así son las cosas y ojalá sea así porque significa que a todos que a todos nos va a servir también. Pero me parece que esto venimos un poco atrasados en la provincia en encarar firmemente este tema, porque es una realidad con la que tenemos que convivir y vamos a seguir conviviendo. Por lo tanto, no creo que el camino sea este de los amparos, los fallos judiciales y las prohibiciones totales y de pretender cambiar un sistema productivo de un día para el otro, porque eso es imposible y en ningún lugar del mundo se ha hecho. Raúl, por último, sí. ¿Para la semana que viene tienen pensado alguna actividad? ¿Cómo vienen realizando? ¿Con volanteadas o algo? Bueno, en realidad nuestros asociados, nuestras bases están comunicándose vía telefónica, WhatsApp y demás, y la verdad que estamos empezando a sentir la necesidad de organizar algo para dentro de poco, salvo que el gobernador nos sorprenda rápidamente con el decreto, pero es muy probable que si esto se demora haya alguna necesidad de manifestarse de los productores. Y nosotros obviamente desde la dirigencia los vamos a acompañar. Bien, Raúl, gracias por este contacto con la Radio Pública de Paraná. Gracias por el llamado, muchas gracias.